Él tuvo que hacer un viaje, pero va a llegar hoy en la tarde, aleluya. Él va a estar aquí en la tarde, pero tuvo que salir de viaje, pero gracias al Señor que nosotros hemos llegado a su casa, a la casa del Señor, para poder ofrecer nuestra alabanza, para poder ofrecernos delante de Él como sacrificios vivos. Eso es lo que dice la palabra, que nosotros somos sacrificios vivos, que alabamos al Señor. Porque antes los sacrificios mataban a los corderitos o a los becerros, los mataban, era el sacrificio. Pero ahora nosotros somos sacrificios vivos delante del Señor, que le podemos hablar, le podemos cantar, nos podemos arrodillar y derramar nuestra alma delante del Señor. Ese sacrificio somos nosotros. Amén. Gloria sea al Señor. Déjenme desconectar esto y poder conectar la tablet en la televisión. Deme un minuto. Gloria sea a Dios, aleluya. Gloria a Dios. ¿Se mira? ¿Se ve? ¿No? ¿Sí? Gloria a Dios. Aleluya. Bien, querido hermano, vamos a continuar. Vamos a darle seguimiento al tema que el pastor venía predicando el domingo. Amén. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? ¿Se acuerda de lo que habló nuestro pastor? Un poquito, hermano. Lo bueno que nos acordamos, aunque sea un poquito. Vamos a darle continuidad. Amén. Nuestro pastor estaba hablando que Jesucristo vino con propósito. Entonces, Jesucristo vino con un propósito para poder nosotros alcanzar salvación. Amén. Gloria sea al Señor. Porque dice la palabra que no hay otro camino. Jesucristo mismo lo dijo. Yo soy el camino, dijo Jesucristo, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Entonces solo hay una forma de llegar al Padre. Solo hay un camino que nos lleva a la vida eterna. Solo hay un camino que nos lleva a nuestro Padre Celestial. ¿Y quién es ese? Jesucristo. Solo por medio de Jesucristo. Es lo que dice la palabra, a menos que alguien de nosotros encontró otro camino, ¿cómo llegar? Nadie. Solo hay un camino. Amén. La palabra del Señor. En Hebreos, capítulo 1, versículo 1 dice que el Señor habló a nuestros padres, refiriéndose al pueblo de Israel, de muchas maneras, en muchas ocasiones, por los profetas. Les habló de muchas maneras. Les dijo lo que tenían que hacer, lo que hay que hacer como pueblo del Señor. Dios, hazte un arca. Haz un arca, Noé. ¿Para qué, Señor, vamos a hacer un arca? Va a haber un diluvio, va a haber una gran inundación que voy a eliminar a todo ser viviente. Entonces Noé empezó a hacer el arca. Entonces algunos le preguntaban, ¿y por qué estás haciendo un arca aquí en medio del desierto? Va a venir el fin, el Señor va a destruir este lugar, el Señor va a venir un diluvio que va a terminar con todos los seres. Creyeron a Noé. Y mira, hermano, Noé estuvo haciendo el arca durante 100 años. 100 años haciendo el arca. Y la gente curiosa que llega allí le pregunta, ¿por qué estás haciendo el arca? Porque va a venir destrucción.
prepara a tu familia, vente con nosotros al arca para que puedas salvar tu vida, les decía Noé. ¿Y qué decían ellos? Ellos no creyeron, no lo creyeron. Es más, le decían a Noé que estaba loco. Estaba loco porque hacer un arca, y dice, ¿y quién no ha dicho, hermano, en estos tiempos, el mundo no se va a acabar? ¿Ha escuchado usted eso? Yo he escuchado bastante eso. Cristo viene. Hermano, Cristo viene. Hermano, ese desde hace tiempo, desde en los tiempos de los apóstoles, de Pablo, decían que viene Jesucristo y no viene. Se burlan. Se burlan cuando uno les dice que Cristo viene. Lo mismo le pasaba a Noé. Lo mismo. Se burlaban que por qué estaba haciendo eso. Tenemos otro predicador, amén. Aleluya. Dios es bueno, aleluya. Entonces, no le hacían caso a Noé. Vamos a leerlo, amén. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, amén. Así dice la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. ¿Vio, hermano? Dice que los habló Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. O sea que Dios siempre ha hablado a su pueblo. Dios nunca ha desamparado al pueblo. Dios siempre estuvo hablando al pueblo de Israel. Pero mire lo que dice lo siguiente. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Dios, Padre Celestial, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Es lo que decía nuestro pastor hace 8 días. Que Jesucristo existía ya antes de la fundación del mundo. Él era el verbo. Él era el verbo que habla de Génesis 1. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Estaban allí. Jesucristo ya estaba allí. Pero Jesucristo vino a este mundo y dice la palabra, ahora Dios, escuchemos, ahora Dios, nuestro Padre Celestial, en estos últimos días, así dice su palabra. En otras versiones dicen, en estos tiempos finales. O sea que estamos en los últimos días, en las últimas horas. Nos ha hablado por su Hijo. Hermano, entonces, ¿cómo es que nos habló por su Hijo? Usted sabe que Jesucristo vino a este mundo. Todos nosotros sabemos que Jesucristo vino a este mundo con propósito. ¿Para qué? Para poder salvarnos a todos, a todos. Nadie está excluido. Todos pueden alcanzar salvación porque eso fue el propósito de Jesucristo al venir aquí a la tierra. Dios nos habla ahora por medio de Jesucristo, que nos dice, a través de Jesucristo nosotros podemos llegar al Padre eterno. A través de Jesucristo nosotros recibimos perdón de pecados. A través de Jesucristo nosotros somos santificados. A través de Jesucristo nosotros podemos llamarnos justos, pero no es porque lo merecemos, no es porque yo me gané ser justo, no, es porque la sangre de Jesucristo nos justifica y nos hace justos. Pero no porque nosotros no nos la ganamos, no porque yo soy bueno. Mira, hermano, yo soy bueno, yo ayudo a las personas, ayudo a los pobres. Eso no te hace justo. O yo ven, mira, hermano, porque la palabra dice que el que nos justifica
es Jesucristo por medio de su sangre, no por nosotros. Entonces dice la palabra del Señor que Dios en estos últimos días, ¿y cuándo se escribió esto? En las últimas horas o últimos minutos o últimos segundos, como usted lo quiera llamar. Estamos en tiempo final. Entonces Jesucristo vino con un propósito. Hoy, en estos días, nos habla por medio de Jesucristo, que solo a través de Él nosotros podemos alcanzar salvación. Entonces, hermanos, vamos a ir a otro versículo. Esto es la continuación del tema que el pastor trajo hace 8 días, amén, para que vamos refrescando la memoria, amén. Gloria sea al Señor. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice la palabra del Señor. Pues el Señor mismo, refiriéndose a Jesucristo, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Si vemos, hermanos, dice, vemos 3 voces aquí. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Cuándo va a suceder eso, hermano? Es cuando Jesucristo va a venir por su iglesia. Cuando Jesucristo va a venir por su iglesia, va a venir en las nubes. Va a estar en las nubes, no va a llegar aquí a la tierra. Porque habla de la segunda venida de Jesucristo, es hasta después de la gran tribulación. Esta venida es para venir a levantar a la iglesia. Entonces dice, pues el Señor mismo, refiriéndose a Jesucristo, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Mire, hermano, quizás algunos se molestarán, les dolerá, pero yo le pregunto, ¿y los que no murieron en Cristo? Es una pregunta que me confronta o que le confronta a usted. Los muertos en Cristo se levantarán primero, y los que no murieron hasta la segunda venida de Jesucristo. Entonces ellos comparecerán ante el trono blanco, donde nosotros como iglesia no vamos a llegar. Si permanecemos, si estamos afirmados, tenemos confianza de que nosotros nos vamos con Jesucristo. Pero si no, mire, hermano, el que no tiene a Jesucristo y muere primero, hermano, es duro. Esto es duro para mí, que yo tengo familia desde antes y han muerto y no conocieron a Jesucristo. Pero déjeme decirle que Dios siempre ha hablado a su pueblo. Ahí dice la palabra, que Dios en muchas ocasiones, de muchas maneras, habló. Mira, hermano, Dios puede hablarte por medio de sueños, aunque no eres cristiano. Dios, el Espíritu Santo, te puede inquietar a buscar de Él. Pues es Dios llamando. Entonces, Dios siempre ha llamado, Dios siempre ha hablado a su pueblo, al ser humano. Pero el problema de nosotros, los seres humanos, no hacemos caso. No hacemos caso. No escuchamos la voz del Señor. No escuchamos la voz de Dios. Y si no escuchamos la voz de Dios, escucharemos entonces cuando venga Jesucristo.
con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel cuando venga por su iglesia. Estaremos nosotros atentos a esa voz. Estamos atentos, estamos preparados, hermanos, si Jesucristo viene. Amén. Bueno, unos amenes, pero necesitamos estar preparados. No sé, mira, hermano, lo que pasó en el Antiguo Testamento, dice, es ejemplo para nosotros en estos tiempos. Porque en los días de Noé no le hicieron caso. Y hoy en día, el arca para la salvación es Jesucristo. Entonces, si nosotros no hacemos caso, vamos a venir a ser igual que aquellos en los tiempos de Noé. Entonces, si no estamos seguros, hermanos, si no estamos seguros de que si Jesucristo viene y no nos vamos, hoy es un día de que nosotros nos ponemos a cuentas con el Señor y pedirle perdón y decirle al Señor, Señor, yo quiero ir contigo. Señor, que cuando tú vengas, yo quiero ir contigo, porque tú viniste con ese propósito. Tú viniste con ese propósito a venir a salvarme. Entonces hoy puede ser un día para que nosotros nos reconciliemos con el Señor, nos reconciliemos con Dios y que estemos seguros de que si Él viene, nos podemos ir con Él. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a pasar a otro versículo. Dice la palabra del Señor, es el siguiente versículo que estamos hablando. Ahora vamos a leer el 17. Estábamos hablando el 16. Dice, luego nosotros los vivientes, los que hayamos permanecido, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. ¿Se acuerdan lo que hablamos? Versículo 16. Ahora estamos en el 17. ¿Quiénes se levantan primero? Los muertos en Cristo. Amén. Entonces, y los que estemos vivos. Unas versiones dicen los que estemos vivos. Pero si nos damos cuenta, los animales van a estar vivos. Los que no tienen a Cristo también van a estar vivos. Entonces, ahora nosotros los vivientes, los que hemos sido salvados por la sangre de Jesucristo, los que estemos aquí aún en la tierra, es lo que nos dice aquí. Luego nosotros los vivientes, los que hayamos permanecido. Esta versión es la Biblia de las Américas, cuando dice los que hayamos permanecido. Pero otras versiones dicen los que hayamos quedado. Pero muchos se quedan. Muchos se quedan. Entonces, cuando vemos el contexto, cuando Jesucristo dice, el que permanece en mí y mi palabra permanece en él, ese será mi discípulo. Entonces, es de permanecer. Entonces, luego nosotros los vivientes, porque muchos lastimosamente creyentes vinieron al evangelio y se apartaron. Entonces, no han permanecido. Entonces, lo que nos dice aquí, que tenemos que permanecer. Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, capítulo 15, versículo 5, dice, yo soy la vid, dice Jesucristo, y mi Padre es el labrador. El que permanece en mí, ese lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. El que no permanece en mí es echado fuera. Así dice. Entonces, los que hayamos permanecido en Jesucristo, vamos a alcanzar salvación, porque a eso vino Jesucristo, con propósito. Y el propósito es de que usted y yo alcancemos salvación. Todos, hermano, yo deseo que todos nos salvemos.
Yo deseo que usted se salve, porque ese día que viene de la gran tribulación, hermano, es un día espantoso, es un día horrible. Dice, el día de venganza del Señor, el día de la ira del Señor, el gran día del Señor donde va a destruir. Pero ahora nos ha brindado a su Hijo para que a través de Él nosotros podemos alcanzar salvación. Vamos a leer. Luego nosotros los vivientes, los que hayamos permanecido, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que se levantaron primero en Cristo, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces Jesucristo no va a venir, cuando viene por su iglesia, no va a venir a la tierra, va a estar en las nubes. Cuando los muertos se levanten y los que hayamos permanecido, seremos levantados a recibir a Jesucristo en las nubes. Cuando habla la Biblia de la segunda venida de Jesucristo, es en la gran tribulación. Ahí sí, Él va a venir a la tierra a establecer su reino. Pero nosotros ya estamos con Él ahí arriba. Es lo que deseo, nosotros estemos con Él ahí arriba y no pasemos la gran tribulación. Y así estaremos siempre con el Señor. Mire, hermano, aquí donde dice para recibir al Señor en el aire, nos detenemos ahí un rato. Recibir al Señor en el aire, estamos ya ahí, le voy a poner un ejemplo. Aquí donde estoy pisando es la tierra, aquí es la nube donde vamos a recibir a Jesucristo y luego vamos a ser llevados al lugar que tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Es un ejemplo. Los muertos en Cristo y los que hemos permanecido vamos a ser levantados en la nube. Vamos a estar aquí con Jesucristo, a recibirlo en las nubes. Ahí, en ese tiempo donde estamos en las nubes, todos vamos a pasar al tribunal de Cristo. Cuando estamos aquí en la nube, todos vamos a pasar al tribunal de Cristo. Quizás va a escuchar por ahí los estudiosos y los que estudian la Biblia y todo eso, dicen el bimá de Cristo. Es en griego, pero ahí en este tiempo de lapso en donde vamos a estar en las nubes con Cristo, vamos a pasar el tribunal de Cristo. Entonces, déjeme leerle un versículo. Sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces, en este tiempo que estamos aquí en las nubes, vamos a pasar al tribunal de Cristo. Y aquí dice, y cada uno de nosotros va a pasar al tribunal de Cristo, entonces va a recibir recompensa. Vamos a recibir recompensa. ¿Qué recompensa? Aquí dice, entonces vamos a recibir los que hicieron lo bueno. Nos vamos a incluir mejor los que hicimos lo bueno. Porque hicimos lo bueno. Vamos a recibir recompensa. Entonces vamos a ir trasladados al lugar que Cristo tiene preparado para nosotros. Pero si no salimos aprobados y salimos reprobados, entonces déjenme leerle este versículo. Dice, entonces, no, este no es, perdón. Dice, y ahora hijos, esto es Juan hablando. Y ahora hijos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste, cuando Jesucristo se manifieste en las nubes, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados. Entonces, en ese tiempo donde pasamos el tribunal de Cristo, aquí, los que son recompensados, los que son hallados, aprobados, van al lugar donde Jesús tiene preparado. Y los que no, aquí dice que vamos a apartarnos avergonzados, o sea que no vamos a ir. Entonces,
a la gran tribulación. Y yo no le deseo eso a nadie. Regresar a la gran tribulación después de haber visto a Jesucristo. Apocalipsis dice que vio una gran multitud. Una gran multitud, dice que no podía contar. Y un anciano, uno de los ancianos que están en el trono, le pregunta a Juan: oye Juan, ¿quiénes son estos? Ay, Juan, hermano, le dijo: mire, Señor, yo no lo sé, tú lo sabes. Entonces el anciano le dice: estos son los que salieron de la gran tribulación, los que lavaron sus vestiduras en la sangre. Van a ser salvos, sí, pero tienen que pasar la gran tribulación. Y eso no es recomendado a nadie. Entonces, Jesucristo vino con un propósito. Espero que me haya entendido, hermano. Amén. ¿Sí me entendió un poquito? Ahí están los versículos para que usted... Entonces, Jesucristo vino con un propósito, hermano, para que usted y yo seamos salvos. Yo quiero ser salvo. Yo quiero ir a morar con Jesucristo. Pero con Jesucristo permanecemos para siempre. En esta hora yo le animo, yo le invito, permanezcamos en Cristo. Podemos alcanzar salvación y vida eterna. Amén. Y si alguien no está seguro de que va con Jesucristo en este día, hoy es hora de que nos pongamos a cuentas con el Señor Jesucristo. No me quiero quedar en la gran tribulación y pasar todo ese sufrimiento. Si no estamos seguros de Dios, el que esté firme, afírmese más. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, si me siento seguro, tengo que estar más y más seguro cada día, porque entonces Jesucristo vino con propósito. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor, esto es amén. Usted puede buscarlo, puede corroborarlo y leerlo, es el mismo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En Lucas capítulo 4, versículo 18, cuando el Señor Jesucristo se paró ahí en la sinagoga, en el templo donde se lee la palabra, entonces Él agarró el libro de Isaías. Entonces leyó ese libro. Y acabando de leer ese libro dijo, dice que todos los ojos estuvieron fijos en Él. Y Jesús les dijo: ahorita mismo se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. ¿Pero qué se cumplió? Se cumplió todo esto, que el Espíritu de Dios estaba sobre Jesucristo. Él dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, en cuanto me ha ungido. 1, está el Espíritu de Dios sobre él. 2, no solo está, sino que lo ungió, fue ungido. 3, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y qué son las buenas nuevas? Lo que estamos predicando ahorita, el Evangelio, esas son las buenas nuevas. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Esas son las buenas nuevas. Porque Jesucristo empezó a predicar desde que empezó su ministerio, anunciando el reino de los cielos. Y es lo que nosotros estamos anunciando en estos días. Es lo que nosotros estamos diciendo en estos días, que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, está ya aquí. Entonces nosotros tenemos que aceptar ese reino de los cielos
¿Y cómo se hace? A través de Jesucristo. Esas son las buenas nuevas que predicamos. Esto es las buenas noticias que se predica a los pobres. Dimos las buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesucristo vino a predicar a los pobres. Mi hermano, en aquellos tiempos, hasta hoy en día, el que está mendigando, el que en verdad no tiene nada, ¿quién da unos 5, 20 dólares por él? Nadie. Eran menospreciados, sin valor. A esos vino Jesucristo, a los pobres. Y no solo habla de, a esos vino Jesucristo, a los más pobres, a los que la sociedad no los quería ni ver. Antes de llegar a Jesucristo, todos nosotros, algunos decían, no hombre, ese no va a cambiar ni aunque vuelva a nacer. Es lo que decían algunos de nosotros. Que eso no puede, no, hombre, ese ya no tiene remedio. No hombre, ese ya ni volviendo a nacer, ese ya está perdido. Pero ¿saben qué? Jesucristo dijo, no, Él no está perdido. Vino Jesucristo y nos dio el valor que nosotros tenemos. Entonces, si usted se ha sentido menospreciado, sin valor, déjeme decirle que nosotros, usted y yo, valemos la sangre de Cristo. ¿Usted sabe cuánto vale la sangre de Cristo? No hay dinero que lo puede comprar. Usted puede reunir todas las riquezas de este mundo, no lo puede comprar. Es gratis. Es un regalo. Entonces, Jesucristo vino a predicar a los pobres, pobres de espíritu, desamparados, a los huérfanos, hermanos, que quedan sin padre. A eso vino Jesucristo. Dice Salmos, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo y eso, dice, yo te levantaré, yo te recogeré. A eso vino Jesucristo, a anunciar las buenas nuevas a los pobres, a cada uno de nosotros que nos hemos sentido menospreciados. Pero ¿saben qué? Dios nos da el valor por medio de Jesucristo. Amén. Vamos a leer, vino a sanar a los quebrantados de corazón. Un quebrantado de corazón, el que está hecho pedazos por dentro. Está hecho pedazos. Lo han lastimado, lo han maltratado, le han hecho de todo. Un quebrantado de corazón tiene dolor por dentro, hermano. Pero ¿saben quién puede sanar eso? Jesucristo. El que está quebrantado de corazón puede ser también la persona que lo han dañado y a través de ese daño ha guardado rencor en su corazón. Y no puede perdonar. Pero ¿saben qué? Eso me pasó a mí. Yo no podía perdonar. Yo no podía. Pero ¿saben qué? Cuando dice la palabra del Señor, en cuanto el Espíritu Santo, el Señor Dios Todopoderoso, por medio de su Espíritu Santo, derramó de su amor en cada uno de nosotros. Al derramar ese amor de Dios en nosotros, sentir el amor de Dios, sentir el perdón de Dios, ¿sabe qué? Uno puede perdonar. Por medio del amor de Dios. Si no fuera por eso, yo no podía perdonar. Pero Dios, cuando uno siente el perdón de Dios, uno puede perdonar.
Porque Dios dice que llevó en la cruz, Él pagó todo lo malo que hicimos. ¿Y cómo nosotros no vamos a perdonar al que nos ofende, al que nos hace mal? Entonces el Señor vino a sanar tu corazón. Si en esta mañana usted tiene ese dolor en su corazón, o quizás siente que no puede perdonar, en esta mañana Dios le puede liberar de todo eso. En esta mañana Jesucristo lo puede liberar de todo eso dolor que siente ahí adentro, porque Él va a poner de su amor y de su paz en su corazón. Amén. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Entonces vamos a seguir. Dice: a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Los cautivos son los que son llevados esclavos. Pero en estos días, bueno, casi ya no hay uno que es el pueblo que es llevado cautivo. Pero hay cosas que nos llevan cautivos, presos, esclavos. Y uno de esos es el pecado. Oh, no, hermano, no. ¿Cómo va a ser que el pecado, que yo no soy esclavo del pecado? Amén, gloria a Dios, no somos esclavos del pecado. Pero antes de venir a Jesucristo, el que hacía caso a hacer lo malo, hacía caso del pecado que lo conducía. Es preso, es llevado cautivo a hacer lo malo. No quiere, pero lo hace, porque es esclavo. Le dicen: tienes que hacer esto, ve a hacer esto. Es esclavo del pecado. Podemos ser esclavos de la iniquidad, de la transgresión. Pero ¿saben qué? Dios puede romper todas esas cadenas, porque a eso vino Jesucristo. Jesucristo vino con propósito. A eso vino, a romper todas esas cadenas que nos ataban o que nos atan. A romper todo yugo que está sobre nosotros. Él nos puede liberar. Yo lo sé, porque Él lo ha hecho conmigo. Y quizás lo ha hecho con usted también. Gloria sea a Dios, porque Él, ¿se acuerda, hermano, que cantábamos? En el nombre de Jesús hay poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre, hermano. Es por su nombre. Es por su nombre que los demonios se van. Es por su nombre que el enfermo se sane. Es por su nombre cuando uno se es restaurado. Es por medio de Jesucristo, porque Él lo hace todo. Amén. Gloria sea al Señor. Dice: y vista a los ciegos. Literalmente Jesucristo vino, sanó a muchos. Milagros que bastante. Que en la Biblia escribieron algunos, pero no es que sean todos. Él hizo bastantes milagros. A veces cuando leemos solo dice que y Jesucristo sanó a mucha gente. A bastantes. A eso vino. Pero vemos también una ceguera espiritual. Somos cegados también espiritualmente. ¿Por quién? Por el Dios de este siglo. ¿Y quién es el Dios de este siglo? Satanás. El diablo, como usted lo conoce. Porque dice: y el Dios de este siglo, dice la palabra, ha cegado el entendimiento de muchos. ¿Cómo? ¿Cómo es que me ciega el entendimiento? Dice que nos pone un velo en nuestro entendimiento y no podemos ver, no hacemos caso a entender. Por eso cuando dice uno, Jesucristo viene, antes de que seamos cristianos, ¿cuántas veces no nos predicaron? Y uno decía: no, hermano, yo no quiero esta religión. No es una religión, hermanos. Es una relación que tenemos de ahora con Dios y la confianza que tenemos que si Él viene, yo me voy con Él. Esa es mi relación con Dios. De que yo estoy seguro que cuando Él viene, yo me voy con Él. Yo no sé si usted siente esa confianza, pero deberíamos de sentirlo. Para, como dijo el apóstol Juan, y no nos apartemos de Él avergonzados. Sino que tengamos confianza. Ay, no, yo sí me voy con Jesucristo.
O si Él viene, yo sí me voy. Pero ¿qué hay que hacer? Permanecer en Jesucristo, permanecer en su palabra, permanecer en su iglesia, permanecer aquí, hermanos. ¿Cuesta? Claro que cuesta. Trabajamos los 6 días de la semana. Nos levantamos temprano. Mejor me quedo en la casa, en el sofá, prendo la televisión y miro el mensaje allí por internet, por Facebook o por YouTube. Pero no, usted vino. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo inquietó y le dijo, tú tienes que ir. Tú tienes que ir a la iglesia. ¿Y a qué viene uno a la iglesia? Tú tienes día de ir a presentarse delante del Señor. Por eso usted está aquí. Gloria sea a Dios. Porque usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque el Espíritu Santo tocó su vida, tocó su corazón y está en este lugar. Amén. Gloria sea a Dios. Aleluya. Entonces Dios nos puede liberar de toda cadena y poder ver el reino de los cielos. Poder ver el reino de los hermanos. Amén. Yo creo que todos queremos entrar en el reino de los cielos. Yo creo que todos queremos ir a ese lugar que Jesucristo tiene preparado para nosotros, porque a eso vino con propósito. ¿De qué? De que usted y yo alcancemos salvación. Amén. Gloria y libertad a los oprimidos. ¿Quiénes son los oprimidos? Los que ya no tienen esperanza. Los que cayeron en desgracia y ya no ven salida de esa desgracia. Los que cayeron en un problema y no miran salidas en ese problema. Esos son los oprimidos, que ya no tienen esperanza, que se les acabó esto me va a tocar toda la vida. Esos son los oprimidos. Los que les llegó un problema grandísimo donde ya no pueden ver la salida. Y dicen, hoy sí me voy a morir. Pero ¿saben qué? Jesucristo vino a esos para darles libertad, para darles solución a sus problemas, para levantarlos y restaurarlos y ponerlos de pie y estar firmes. A eso vino Jesucristo con propósito. Y aquí está lo que leímos en Isaías 61, 1 al 2 y Lucas 4 y 18. A eso vino Jesucristo, a proclamar el año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable del Señor? Estos días es el año agradable al Señor. Esto que estamos haciendo, anunciando el Evangelio, enseñando, nuestro pastor enseñándonos cómo que nosotros tenemos que hacer para poder guardarnos y alcanzar salvación. Esto es el año agradable, porque ahí paró Jesucristo. Cuando leyó en Lucas, Isaías 61:1, cuando Jesucristo lo leyó, ahí paró. El año agradable del Señor, a proclamar el año agradable del Señor. Ahí paró. Entonces, lo que viene es el día de la venganza. Cuando seguimos leyendo Isaías 61:1, el 2 solo son las primeras, el primer párrafo del versículo. Pero hay otro que sigue y dice el día de la venganza. Eso no vino a proclamarlo Jesucristo. Jesucristo vino a proclamar para que nosotros alcancemos salvación y podamos entender y ser conocedores de que Jesucristo va a venir por su iglesia. Que Jesucristo, si no estamos preparados, nos toca la gran tribulación. Pero entonces Jesucristo, el año agradable es hoy, que estamos en un periodo de gracia. Estamos en un tiempo de gracia. ¿Y qué es eso? Que Jesucristo vino por nosotros aún siendo pecadores.
nos vino a dar un regalo que no lo merecíamos, y eso es la salvación. Amén. Vamos a leer una escritura delante de vosotros, delante de ustedes. Jesucristo lo dijo esto, que es esa profecía, la escritura que estaba ahí escrito, que mira, ustedes ven al sordo que ya oye, ustedes vieron todo, esto ya se cumplió delante de ustedes. Ahora estamos en el año agradable del Señor. Jesucristo dice, y si me fuere, y si me voy, y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces dije, me voy a ir. Voy a ir a prepararles un lugar. Y si voy a ir, voy a regresar. ¿Para qué? Para tomarlos conmigo, para llevarlos conmigo, para que donde yo voy a estar, ustedes también estén. Esa es la promesa para nosotros. Que donde Jesucristo va a estar, nosotros estemos. Amén. Gloria sea al Señor. Lugar que fue a preparar para nosotros. No vaya a ser que yo me haya quedado y otro ocupe mi lugar. Así dice la palabra del Señor. No te gloríes tanto, dice. No vaya a ser que tú también vayas a ser arrancado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer en Jesucristo. Amén. Gloria sea al Señor. Un saludo para nuestros hermanos que nos ven en YouTube, en internet. Si usted, hermano, que nos ve, no se siente seguro de que usted va con el Señor,